18:45. Vamos a hablar de lo que está sucediendo en Uruguay. Allí el candidato Yamandu Orsi, con un nombre bastante particular, ¿no? Y bien uruguayo. El candidato Yamandu Orsi del Frente Amplio venció en el balotaje con el 52,1% de los votos al derechista Álvaro Delgado, que sacó el 47,9%. Voy a ser un presidente que construye una sociedad más integrada. Eso fue lo que dijo el líder Frente Amplista. Un partido de centroizquierda, progresista o socialdemócrata, por considerarlo de alguna forma. Vamos a hablar con Emilio Ordóñez, analista de política internacional, para que nos comente sobre la elección y que nos diga si esto puede significar el inicio de una ola de gobiernos más populares o más de centroizquierda ganando la región. ¿Cómo estás, Emilio? Buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Gracias por atendernos. Primero, antes que nada, ¿cómo consideras al gobierno de Yamandu Orsi? ¿Es centroizquierda? ¿Es más tirando al centro? ¿Es izquierdista? Porque en Uruguay los partidos políticos son un poco diferentes a la Argentina, ¿no? Sí, me parece que el gobierno de Yamandu Orsi, el perfil que dio a conocer en campaña, habla más de una izquierda moderada, Claro. que como estrategia para el balotaje intentó moverse un poco más al centro, al tono con lo que viene pasando también en otras regiones, ¿no? Pensando en Brasil en otro contexto y en otras circunstancias. Lula armando este amplio instrumento político que le permitió ganar las elecciones, ¿no? Una estrategia política de amplitud que no fuera solamente encorsetarse en el Partido de los Trabajadores. En el caso uruguayo es distinto porque el Frente Amplio es no solo es una coalición muy sólida, una coalición muy institucionalizada, con una gran capilaridad al interior, ahora sí al interior de todo Uruguay. Esto es parte del secreto del triunfo de Yamandu Orsi, uno de tantos, es que logró salir de sus terrenos más fuertes, que son Montevideo y el departamento de Canelones, de ahí de donde viene Mm. originalmente Yamandu Orsi, habiendo sido intendente del departamento durante los últimos 10 años, por lo menos hasta el 2023, si no me equivoco. Con lo que, a ver, me parece que el perfil que le está dando Orsi es un perfil bastante parecido a una socialdemocracia vernácula, ¿no? Una Claro. socialdemocracia que es en algún punto propende a una mayor participación del Estado, pero deja también amplio margen a las empresas para participar en la economía, sí con un criterio tipo pro-distributivo, Ujú. muy atento a las necesidades de los que menos tienen, y en este sentido me parece que es mucho más moderado Ujú. de lo que se intentó hacer ver en un momento de la campaña Se, electoral, se, sobre todo por se, parte del Partido se Nacional. lo podría definir a Yamandu Orsi, pero también al Frente Amplio, como una especie de liberal, ¿no? Al estilo estadounidense. Porque, o sea, yo analizando la historia, no veo populismo en Uruguay, no ha existido, salvo el gobierno de Valle por ahí, que fue más cercano a los trabajadores, yo qué sé, pero no existió el populismo y no creo que exista como en la Argentina. Por eso veo a los partidos políticos más parecidos a los europeos o a los estadounidenses, con una suerte de bipartidismo clásico. ¿Cómo lo ves vos? El Frente Amplio es bastante sui generis porque digamos, realmente es un frente con alrededor de 15 formaciones de distinto nivel, y no solo de distinto nivel en cuanto a su preeminencia, sino de distinta orientación ideológica. Tenés desde una derecha dentro del dentro del Frente Amplio, tenés sectores mucho más pro mercado, representados por el fallecido ministro de Economía de Tabaré Vázquez, Danilo Astori, o tenés el Partido Comunista, Claro. o tenés también otras formaciones como la vertiente artiguista, que de aquí vino justamente, aquí militó en su juventud el presidente electo, antes de pasarse al movimiento de participación popular del Pepe Mujica, hoy
este es el partido prevalente en el Frente Amplio, con un 40% de los votos que obtuvo en la primera vuelta de las elecciones. Así que me parece que es complicado plantear o etiquetar al Frente Amplio desde una perspectiva politológica, pero hay un consenso que siempre es tirar al centro, ¿no? Y en este sentido es algo bastante compartido en la historia reciente uruguaya. El Partido Nacional tampoco saca los pies del charco de ese centro, claro, solo que tiene una visión bastante más liberal en el sentido económico, no liberal, sino liberal en el sentido económico. En particular, Álvaro Delgado le proponía una impronta algo más conservadora en algunos aspectos de la agenda, pero en general el sistema político uruguayo es muy ordenado, muy partidocrático, mucho menos afecto a los personalismos políticos ni a los hiperpresidencialismos. No existe eso en Uruguay, eso es una característica, y con una gran confianza en los partidos políticos. No por nada dijo Yamandu Orsi en su discurso de celebratorio, habló justamente de tender puentes, habló de un gobierno dialoguista y sobre todo dijo larga vida a los partidos políticos y al sistema político uruguayo, porque claro, hay una devoción a ese armado por parte de todo el arco político del país oriental. ¿Por qué pierde Delgado? Algunos decían, Álvaro Delgado, algunos decían, bueno, no es un buen candidato, el candidato debía haber sido Lacalle Pou, lo que pasa es que no hay reelección, no le pudo transferir los votos. El negro González Oro, periodista argentino que vive allá, él decía, no, bueno, en realidad lo que pasa es que lo que dijo Álvaro González no tiene nada que ver con algo nuevo, sino solamente habló de lo que había hecho Lacalle, no hubo nada innovador. ¿Por qué perdió? Yo no sé si la cuestión pasó por algo innovador. Si vos te fijás en el programa de Orsi, tampoco es que haya que haya un programa que revolucione. Creo que la continuidad o cambio, el clivaje que precisamente operó como eje estructurante de estas elecciones, no hablaba de un cambio radical con respecto al gobierno del Partido Nacional. Sí, con una impronta mucho más progresista por parte del Frente Amplio en términos económicos y en términos sociales, pero repito, nada sale del centro. Para mí hay algo de verdad en lo que dijo el negro González Oro. Me parece que Lacalle termina muy bien la presidencia, termina con alrededor del 50% de popularidad, un milagro considerando los escándalos de gobierno que ha tenido, que han involucrado incluso anexos de su gobierno con narcotraficantes. O sea, el escándalo del pasaporte dado al narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet, que le costó el puesto a 5 altos funcionarios de primera línea de su gobierno, no parece haberle tocado a él. Tiene buenos números macroeconómicos, se habla de un 3,5% de crecimiento para este año, desciende al 2,6% el año que viene según los indicadores, pero es un buen número considerando cómo está la economía mundial. Pero me parece que lo que a nivel macro me parece que lo que no pudo cumplirse es el tema de la inseguridad. Uno de las grandes debilidades del Frente Amplio en las elecciones pasadas, en las que pierde Daniel Martínez justamente contra Lacalle Pou, fue justamente el aumento de la inseguridad relacionada al narco. Hoy por hoy Uruguay tiene 11,4 homicidios violentos por cada 100.000 habitantes. Argentina tiene 4,4 cada 100.000 habitantes, para hacer un comparativo. ¿Cuánto tiene Uruguay? ¿Cuánto tiene Uruguay? ¿Perdón? ¿Cuántos homicidios tiene Uruguay? 11,4. Bastante. Es un número que está lejos de lo que es Ecuador, que tiene 47 homicidios violentos cada 100.000 habitantes, o Brasil, que oscila entre los 26. Pero ciertamente para un país que era considerado una especie de oasis en esos términos, un poco la violencia que todos los analistas vinculan al narcotráfico, a la penetración del narcotráfico, está presente. Y esa es una promesa que no se ha cumplido. Y la vida es cara en Uruguay. Es una economía muy cara en dólares, y eso me parece que también pone un techo
a la cuestión salarial en Uruguay. O sea, siempre hay que pensar en lo micro, ¿no? Lo mismo pasa en Estados Unidos con Joe Biden. Uno podrá decir lo que quiera de Biden, que está grande, que ya no se orientaba, o que fue errático en el último mandato de la presidencia, pero en otras circunstancias más normales, y con esto más normales significa más de acuerdo a lo que vos y yo solíamos entender la política, Antonio, porque yo te considero parte de mi generación, a que sos, no sé qué tan más joven, tanto más joven que yo sos, pero creo que... Del 84. Del 84. ¿Cuánto? Sí, estás bien. Sí, sos un pibe en comparación conmigo. Pero sí, entendemos la política más o menos, o fuimos criados en un ambiente político parecido, o el entendimiento de la política parecida. Los números de Biden lo hubieran valido en otro tiempo una reelección, pero estos son otros tiempos. Otros tiempos. Y claro, y acá es lo interesante de Uruguay. Esos nuevos tiempos de extremas derechas, de la formación de neopatriotas, no han penetrado ni en la cultura política uruguaya, ni en el discurso, ni en los partidos aún. Y eso me parece algo bastante interesante a recalcar. Bien. Finalmente, la pregunta del millón. ¿Pensás que esto puede ser un inicio de una ola centroizquierdista o socialdemócrata, quizás parecida, quizás no, lo dirás vos, a los socialismos del siglo XXI, ganando en varios lugares de Latinoamérica, o no? ¿O no? Está claro que hoy por hoy América del Sur parece tenderse más a la centroizquierda. Creo que no tiene que ver ya, aclaro, no tiene que ver ya con la marea rosa de principios de siglo de gobiernos progresistas de distinto cuño. Lula, Kirchner, Bachelet, Chávez en algún punto. Depende también más allá de la simpatía o antipatía, ¿no? Sin definir en este momento qué izquierda es buena o mala, ¿no? Creo que viene por otro lado, y creo que es un momento en el cual las izquierdas están muy tendidas al centro. Esto lo hemos hablado recién, y esto es un punto en común que se comparte en Chile, en Uruguay ahora, en Brasil, en Colombia. Pero no estoy tan seguro que sea una ola, que sea una marea rosa clarita. Parece que estamos todavía en un momento de disputa política, precisamente por estos nuevos tiempos que asuelan al orden internacional y que nos hablan de nuevos actores mucho más radicalizados del lado de la derecha, que no pierden presencia. Al contrario, la están ganando. Y además, y con esto termino, si uno revisa las últimas elecciones a nivel regional, lo que uno encuentra es que, salvo en México, que pudo repetir gobierno con Claudia Sheinbaum, el resto de los países se encuentran en un momento fluido políticamente, son gobiernos de un término, no hay gobiernos fuertes, y las demandas políticas son tan cambiantes y tan acuciantes que los oficialismos les cuesta renovar. Creo que acá creo que esta es parte del desafío de Jean-Paul Orsi también, ¿no? Generar las condiciones económicas y políticas, precisamente aprovechar la fuerza relativa que tiene el Frente Amplio como primer partido de Uruguay en términos de votos, para justamente llegar a renovar. Pero para eso falta. Me parece que hoy por hoy estoy más del lado de un continente fluido, o un subcontinente políticamente fluido, en términos de poca capacidad de los gobiernos para superar el primer mandato. Me parece que es el momento, en un contexto en el cual los gobiernos de izquierda están ganando presencia en América Latina, pero están más tirados al centro por cuestiones de operatividad política y tratar de buscar ganancias electorales. Y sobre todo programas también, porque el programa de Jean-Paul Orsi también es un programa bastante de centro. No por nada, en Uruguay le dicen Tibiorsi, porque se esperaba, porque se esperaba algo un poco más combativo en el estilo, no sé si Tabaré, pero sí el Pepe Mujica. Y bueno, los cambios generacionales traen esto también, ¿no? Otros tonos políticos, y bueno, habrá que ver qué le depara a Jean-Paul Orsi, cuyo nombre, para terminar, significa el que da la vida, o el protector en lengua charrúa. Gracias por este contacto, Emilio, querido. Abrazo grande, Antonio. Adiós, adiós.